Bueno, vamos a ver ahora los frameworks que existen para todo este tema de traducción de problemas o aterrizaje de problemas hacia un proyecto analítico. Como os decía, no es que sean pasos obligatorios a seguir, pero nos da una idea de un marco en donde podemos movernos para justamente poder llegar a esto que tanto necesitamos. Eh, el primero que, bueno, siempre es útil conocer es el Smart Goals, que es un framework para traducir o saber, ¿no? Cómo traducir las metas generales, estas ideas un poco, no tan gaseosas porque ya entrando en los ejemplos que vimos anteriormente, ¿no? En la parte de objetivos un poquito más concretos, cómo traducirlos en compromisos ya aterrizadísimos, pues, ¿no? De todas formas, que todos entiendan el qué, cómo y cuándo se va a hacer lo que se va a hacer. Es un primer filtro, ojo, para saber si verdaderamente estamos con el objetivo correcto, digamos, yendo letra por letra. ¿Ya? Si es específico, o sea, si se refiere a algo concreto y no es algo demasiado general, que todos saben o todos tienen bien claro a qué se refiere lo que queremos hacer. Si es medible, si hay unas métricas que justamente pueden ser usadas para cuantificar lo que se está haciendo, si es alcanzable, si verdaderamente se puede llegar a hacer, si es relevante, no asumiría que sí, pues, ¿no? Porque para eso hubo todo el tema de conversaciones e identificación del problema, y si está acotado en una ventana temporal, ¿no? Tiene una base temporal correcta. Este marco de trabajo normalmente suele ser usado como referencia para plasmar bien justamente los objetivos de lo que se quiere hacer. En este caso, no quiero hacer mi plan analítico para tal cosa, con este objetivo que parte de esta necesidad, este problema identificado y aterrizado, pero bajo este espectro de que sea específico, medible, alcanzable, relevante y, ¿no?, enmarcado en una ventana temporal. Tenemos también el framework de ScriptDM, que en realidad es el Cross Industry Standard Process para data mining. Se usa o es una metodología más usada, pero para proyectos de analítica avanzada, que impliquen modelo predictivo de tal cosa, modelo de segmentación, modelo de tal cosa. Lo que busca es hacer una referencia más robusta, ¿no? Un poco más fuerte, para que se asegure de que todo el proyecto parta sí o sí de entender el negocio, que es de lo que ha tratado la clase de hoy, y finalmente termine en algo desplegado o con un valor implementado. Tiene 6 fases que trata de hacer match, ¿no?, entre la parte del negocio y todo lo que es un ciclo técnico clásico de un proyecto de ciencia de datos, que son estos acá. Entender el negocio, es lo que hemos visto. Entender los datos, que también es parte inicial de lo que hemos visto, ¿no? Saber con qué data contamos, toda la parte de exploración analítica. Preparar los datos, darle forma necesaria para los modelos de analítica avanzada que vayamos a trabajar. El modelado en sí, con las técnicas que ustedes han visto en cursos previos de Analytics, regresión lineal, árboles, modelos de segmentación, reglas de asociación, lo que sea. Evaluar y ver métricas de lo que estamos haciendo, pimponear con el área de negocio, a ver si todo está ok, están conformes con lo que estamos haciendo, y luego desplegar lo que se vaya a desplegar, el modelo, alertas, listados, tableros, lo que sea que se desprende de todo este trabajo para el área de negocio. ¿Ok? Otro framework bastante útil es el BADIR, BADIR, que fue publicado hace unos 10 años, 2014, y que acá comenzamos con una pregunta clave que es algo parecido a lo que hemos hecho, el Business Question, y avanzamos hacia un entregable, pero ya no está situado únicamente en modelos de analítica avanzada y data science, no, sino en general, que termina siendo recomendaciones accionables. Ya no es un despliegue concreto en tablero, un modelo como el CRIS, que está más orientado a eso, sino acciones o recomendaciones accionables. Son 5 pasos. La pregunta del negocio, el plan analítico, la recolección de la data, ¿no?, e inferir los insights o las cosas verdaderamente que salten y sean relevantes y hacer las recomendaciones o aterrizar algo accionable para el negocio. Este enfoque te permite, ¿no?, trabajar transversalmente todo el tema de data science analítico, pero en realidad partirlo de todo lo que es la ciencia de decisión, que le llama así la autora, que es todo el rol del negocio, ¿ok? Cómo poder tomar un insight y verdaderamente generar impacto con ellos. Tenemos también este que es bastante interesante, que es
Hypothesis Driven Approach, que es una aproximación basada en hipótesis. ¿Recuerdan ustedes en el colegio el método científico? ¿No? Cuando hicieron el clásico experimento, no sé si seguirá haciendo, supongo que sí, del frijolito en el vaso, que siempre se le muere a la semana. ¿Cómo era el método científico, no? Observaban algún evento, se hacían una pregunta ustedes mismos acerca de ese evento, o se preguntaban diferentes cosas de ese evento. Esas preguntas la aterrizaban en hipótesis, diseñaban experimentos para evaluar esa hipótesis, a ver si era cierta o no, analizaban los resultados y sacaban una conclusión respecto a su hipótesis e iteraban esto y así van aprendiendo, así se va aprendiendo en la ciencia. Bueno, basándose en esto, este framework justamente tiene esta relación o esta adaptación del método científico a la analítica. Se vincula más con las empresas consultoras. McKinsey, Boston Consulting Group suelen hacer este tipo de enfoques. ¿En qué consiste? En abordar el problema, pero ya no con las otras metodologías, sino acá formulando hipótesis claras. Y estas hipótesis se van a verificar o no o refutar con los datos. Y van iterando esto muchas veces. Y la idea de este enfoque es priorizar qué cosa van a testear primero o qué hipótesis van a testar primero, qué data se requiere y justamente cómo ir enfocando la solución. Y es bastante iterativo. A diferencia, por ejemplo, de esta de acá, en la que ya se tiene bien claro el camino analítico y es tema de comunicar resultados al negocio, o acá que el negocio ya tiene, o parte de la pregunta del negocio, el plan analítico y luego todo lo demás. Acá no, acá es más iterativo y por hipótesis. No necesariamente, ojo, esto implica que hago o una u otra, ¿no? Puede ser un mix. Y como les digo, normalmente cuando uno empieza a trabajar esto, sin darse cuenta, va aplicando alguno de estos frameworks. Para tener una comparación entre estos cuatro que hemos visto, Smart Goal básicamente tiene como fortaleza que es fácil de entender y comunicar. O sea, una vez que se definen los objetivos, si es que están bien definidos y cumplen con todo esto acá, es fácil de comunicar. Oye, vamos a hacer esto, y estas son las características. Nos permiten obviamente alinearnos entre negocio y analítica y nos obliga a concretar. Como tenemos bajo la idea, ¿no?, de tener objetivos SMART, todos estamos de alguna otra forma obligados a concretar porque tenemos bien claro qué es lo que queremos, con números y todos. Las limitaciones nos da un número de qué es lo que queremos, pero no nos dice cómo traducimos a datos esto de acá. Y es un enfoque más gerencial que técnico, ¿no? Es más para que el sponsor esté, digamos, más arriba de todos y, y lo vea de un enfoque más gerencial, que es lo que se busca con el proyecto, no tanto técnico. Ejemplo, reducir el churn al 15% en clientes de alto valor en los próximos 12 meses. Un objetivo bien claro, bien aterrizado, específico, orientado a algo alcanzable en el tiempo, con una métrica, etcétera, etcétera. El framework de CRISP DM es estándar más popular en los proyectos analíticos de avanzada y conecta el problema con todo el ciclo técnico analítico. Menos énfasis en experimentación rápida, porque es un poquito más... ah, armar el modelo no es tan rápido, preparar la data no es tan rápido, no tienes tanta cintura como para ir experimentando y haciendo pruebas y pruebas. ¿Ok? Por ejemplo, paso uno, entender qué significa echar para el negocio. Y dos, traducirlo a un dataset con variables claras. Tres, armar el modelo estadístico para hacerlo, etcétera, etcétera. El Badir, que es muy práctico, pero está más orientado al negocio, se usa más muy útil para analistas no tan técnicos. Obviamente tiene menos detalle en las fases técnicas y funciona mejor en modelos descriptivos o predictivos hasta cierto punto. Partimos de una pregunta, qué productos generan más margen, y hacemos con esto un plan de análisis, un plan de recolección, insights y recomendaciones, como veíamos en la lámina propia del framework. ¿Ok? Está más tirado para la gente con un rol no tan técnico, digamos. Y el Hypothesis Driven Approach fomenta más el pensamiento crítico como un método científico. eh, Permite priorizar pruebas rápidas, justamente para poder evaluar las hipótesis y reduce el riesgo de análisis sin foco. Como estás probando cosas, hipótesis concretas y acotadas, ya no es simplemente, "Oye, analiza toda la data", sino más clara qué es lo que quieres evaluar. ¿Cuáles son las limitaciones? No que signifique que sea malo, ¿no? Sino limitaciones que obviamente requiere una buena cantidad de hipótesis claras para a formular y que si no está bien llevado puede descartar insights emergentes. De repente la hipótesis no está tan bien formulada y descartamos algo que era una pepita de oro y nunca lo supimos, ¿no?
plantear una hipótesis. Los clientes que reciben menos contactos al mes tienen mayor churn y vamos a evaluar si esta hipótesis es cierta. Vean que es diferente. Acá partimos de una métrica que en realidad este Smart Goal lo podemos usar transversal a todos, ¿no? Partimos de una métrica que queremos apuntar. El CRISP lo encerramos más en paso a paso de hacer un modelo. El BADIR lo encerramos más en un paso a paso de cómo yo puedo tomar los insights y transformarlo en recomendaciones accionables. Pero esto acá son hipótesis que podemos probar. Haciendo las preguntas, entendiendo el problema, podemos empezar a plantear hipótesis que de repente, como les decía, si esto lo hacemos transversalmente, de repente esta hipótesis puede ser servir como un paso inicial para, no sé, algún modelo que trabaje bajo el framework de CRISP. O de repente esta hipótesis puede servir para algún insight que logre encontrarse bajo el enfoque de Buddy. Podemos trabajar esto de forma transversal. En la siguiente sesión vamos a tocar un poquito más de detalle de estos frameworks para que vean un poco más las diferencias y algunos ejemplos, digamos, ya más detallados de cómo trabajar esto acá y algún ejercicio que podamos hacer. No son los únicos frameworks, existen otros tipos de marcos, como por ejemplo el OSEM, que es objetivo, estrategia, ejecución y medida o métricas, que es un marco que está muy usado más en marketing y todo lo que es campañas o gestión de campañas, ¿eh? Para conectar justamente lo que busca la campaña con la estrategia que tiene que seguir, cómo hacer la ejecución ya más táctica y cómo medir los resultados. Obviamente es más del mundo, digamos, de marketing digital, ¿no? De los 2000, justamente para poder trabajar métricas o proyectos que tengan que ver con temas multicanales. No es que sea tan técnico, pero sí es muy útil para poder traducir qué es lo que quiere el negocio a un KPI concreto. Y el Design Thinking, que sí lo deben haber escuchado, es también un marco más para el mundo, para el concepto de innovación, y está más centrado en el usuario en sí, que tiene unas etapas propias de empatizar con el usuario, definir, idear, prototipar y testear. En realidad no se usa tanto para el proyecto analítico más duro, la parte más dura de la analítica, pero sí para entender el contexto del problema. ¿Sabes? Puede ser usado para justamente hacer toda la parte previa, ¿no? De entender y aterrizar el problema del cliente hasta la formulación de preguntas. La parte ya de co-crear soluciones, de repente no tanto, de repente sí, según lo que termine siendo aterrizado el objetivo de la pregunta traducida. Comenzó en los años 60, se fue popularizando más en los 90, 2000. eh, Se basa en realidad o tiene su fortaleza cuando el problema es medio, no solamente gaseoso, sino ambiguo, es peor todavía, ¿no? Y tienes que sentarte y comprender verdaderamente qué es lo que quiere el usuario. Y suele ser un complemento muy útil de toda la parte numérica y cuantitativa. No sé, pues, si queremos redefinir el problema de abandono de clientes, lo podemos asociar ya en este lado con temas de experiencia de usuario. Antes de ir a una métrica de churn, podemos irnos más por la relación con el usuario y la experiencia del usuario, ¿no? Es otro enfoque que se le puede dar. Como le decía, muchas veces no es que la empresa diga con nombre y apellido, no, yo trabajo en este framework, no, a veces en las mismas soluciones o los proyectos que vienen, termina tocando algún framework en particular o haciendo algo transversal a todos estas cosas que presentamos. Y ya veremos más a detalle en la siguiente clase. Y por último, para ir cerrando, ¿qué cuidados o qué cosas hay que tener siempre ojo? ¿Ok? Siempre tener en cuenta a favor, digamos, las reglas doradas en este tema de identificación y traducción de problemas. Primero, involucren a todos los stakeholders desde el inicio. No dejen a nadie importante desde el inicio, porque siempre es bueno también tener diferentes puntos de vista para entender verdaderamente cuál es el problema, qué es lo importante de atacar. Itera y afina en cada paso, no tengan miedo de preguntar, repreguntar, y si es necesario, retroceder sobre algo. Incluso, como el ejemplo que decía, no la data, se dan cuenta que no tienen toda la data de esa variable, no hay problema, de repente tienen que replantear la pregunta y no hay ninguna complicación en eso, porque al final van a terminar ayudando al equipo de negocio. Es peor no hacer nada y no ayudar nada, o peor, hacerles algo que no les sirva. No, acá simplemente lo reenfocan a lo que tienen y que haga mix con lo que verdaderamente necesita el negocio. Céntrate en el por qué. No tengan miedo de preguntar cuando hacen la parte de pregunta y contextualización, de preguntar, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para entender. No pueden pretender ayudar a alguien si no entienden el porqué de las cosas. Nuevamente, piensen cuando una persona les cuenta un problema. No es para que lo solucionen inmediatamente. Muchas veces es para que ustedes también pregunten y entiendan qué pasa y logren entender el origen de esto. No sé si van ustedes a psicólogos.
Siempre es bueno tener acompañamiento y en temas de salud mental. El psicólogo normalmente cumple este rol, no te soluciona la vida, no te dice qué hacer, pero sí te ayuda a entender el por qué suceden las cosas. Sé específico, algo concreto. Concreta el problema. Tengo una métrica concreta para el proyecto y para lo que quieres trabajar. Y obviamente un resultado esperado o resultados esperados concretos. Si quieres que esto tenga éxito, tienes que tener cosas concretas en las diferentes etapas. Evalúa siempre la factibilidad. Tienes la data necesaria, tienes los recursos necesarios, tienes el tiempo necesario. No prometas cosas imposibles y no intentes inventar cosas para solucionar algo. Y eso también uno suele olvidar. Siempre puedes trozar el problema, cómete el elefante por partes. No tienes que atacar todos de un inicio. A veces un gran problema lo puedes partir en mini problemas y cada uno atacarlo como si fuera un mini proyecto analítico diferente. Y en lugar de esperar 6 meses para que no soluciones nada, de repente puedes tener entregables o cosas intermedias útiles para el negocio y que le van a ayudar bastante. Cualquiera de esas cosas es mejor a nada, que es la situación actual. ¿Ok? Recuerda, siempre puedes trozar lo que vas a atacar. En la vida también, ojo, no se hagan bolas con un problema muy grande, si es que lo pueden trozar, si es que lo pueden sentarse, entender, contextualizar por qué pasan las cosas, aterrizarlo en lo concreto, atacarlo o, si es necesario, dividirlo en partes menores. No solamente en la empresa, en su vida también apliquen esto. ¿Qué errores hay que evitar? También mucho cuidado con esto y que tiene cierta relación con lo que hemos venido hablando. No intenten dar una solución al toque. No intenten solucionar todo apenas le digan, oye, tengo un problema. Porque no van a saber qué solucionar, van a hacer cosas por las puras. No van a solucionar nada, de repente terminan empeorando las cosas. ¿Qué error también se suele cometer? Ignorar a los stakeholders, obviamente. Pues, ¿no? O sea, si yo quiero que esto funcione, tengo que entender bien, pero también tengo que estar de la mano con los stakeholders. Si yo no estoy de la mano con el stakeholder, a veces ellos terminan siendo stoppers de lo que yo quiero implementar. Si no involucré desde el inicio el equipo comercial, cuando yo quiera desplegar algo, ellos no me van a entender y no van a tener ni idea de lo que estoy haciendo y probablemente ni siquiera lo prioricen. No complicar innecesariamente el problema. Dense cuenta de lo que estamos haciendo, partiendo de una necesidad, problema gaseoso, a algo concreto. Yo no quiero sobrecomplicar las cosas. ¿Para qué quiero inventarle problemas a la gente? No me compliquen la vida, váyanse a cosas simples y como les decía, si ven que es muy complejo, trócenlo, parten. No solo le complican las cosas por las puras. Y siempre, 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 partimos de esto, preguntar y contextualizar, pero siempre, siempre, en cada etapa, tenemos que evitar descuidar el contexto del negocio. Siempre pensar de que esto lo hacemos para el negocio, pensando en lo que requiere el negocio. Y muchas veces tenemos que también nosotros, a los que tengan una personalidad, un feeling más analítico puro, saber de que en muchos casos de repente el modelo perfecto puede ser inentendible e inaplicable, como lo que yo les decía en la primera clase, el ejemplo de Netflix, el sistema de recomendación de un premio que hicieron un supermodelo, pero no se pudo implementar porque era muy complicado de implementar. Acá también tenemos que tener bien claro qué es lo que necesita el negocio, para qué es lo que va a usar y el contexto en sí, y estar dispuestos justamente a poder llegar a eso y no cerrarnos y olvidarnos en toda etapa justamente de donde partimos, que es nuevamente entender la necesidad o lo que requiere el negocio. ¿Ok? Entonces con esto ya cerramos toda esta idea de la necesidad de identificar el problema del negocio y traducirlo a un objetivo analítico claro. La siguiente clase, como les decía, vamos a detallar un poquito más de los frameworks existentes y ya vamos a empezar a ver algunas cosas ya concretas de la otra parte, de cómo hacer el delivery de los planes analíticos. No vamos a centrar en estas clases en el plan analítico en sí, porque para eso han visto proyectos, o cursos, perdón, en Analytics 2, en Analytics 1, ¿no? De las herramientas analíticas, sino en estas primeras dos clases, centrarnos en la parte previa de entender la problemática, traducirla, y ahora un poco más de claridad en el framework a utilizar, y en las siguientes clases ya vamos en la otra parte, de cómo desplegar o entregar estos insights, lo que encontremos, y sobre todo cómo ya enfocarnos en la parte del storytelling, cómo contar las cosas que vayamos encontrando. ¿Ok? Con esto ya hemos cerrado la sesión de hoy y muchas gracias.